Pasamos entonces a la segunda exposición de esta mesa, que la vamos a escuchar vía telemática, de el profesor Johnny Alexander García, candidato a doctor en filosofía, magíster en filosofía, teólogo, licenciado en etnoeducación y bachiller canónico en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente de tiempo completo en la Universidad Católica de Oriente de Río Negro, Colombia. Nos va a presentar la ponencia La vulnerabilidad como Sitzimleben, interpretativo de las propuestas tecnológicas de mejoramiento humano. Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ok. Muy bien. Sí. El ideal de un ser mejorado o potenciado por la tecnología despierta preguntas y anhelos en la sociedad actual. Un ser humano eternamente joven, feliz e inmortal, o quizás mejor amortal, se presenta como la utopía más importante del siglo XXI. Se acerca una revolución de lo digital, o quizás sea mejor decir de lo artefactual, en la que se conducirá a la humanidad a un nuevo periodo de su historia. Algunos de los representantes del transhumanismo, entre ellos Kurzweil, predicen que para el año 2045 se habrá logrado vencer la muerte. Esta idea y otras más despiertan una esperanza, tal vez fallida, en las nuevas tecnologías que generan un tecnooptimismo. Dicho pronóstico de cara a los deseos humanos parece legitimar el anhelo histórico de la humanidad. Desde los inicios mismos de la historia, el ser humano ha intentado hallar una cura a su vulnerabilidad, un remedio a la muerte. Parece que hoy lo ha logrado y por ello festeja con gozo su dominio sobre la tecnología, su dominio sobre el mundo y todo lo que le rodea. Aún así, nunca se estuvo tan cerca de una respuesta y a la vez tan distante. A finales del año 2019, un diminuto virus llega a cuestionar el saber tecnocientífico. Frente a las predicciones literarias del bestseller mundial Yuval Noah Harari de que las epidemias no constituyen una gran amenaza para la sociedad, el COVID-19 destruyó esa falsa seguridad. Tendríamos que preguntarnos, ¿somos hoy más fuertes para enfrentar la virosis? Hoy tenemos respuestas más eficaces para combatir la vulnerabilidad humana. El virus enseñó que no. En la presente reflexión se intentará construir un análisis crítico de las propuestas de mejoramiento o potenciamiento humano a la luz de las circunstancias generadas por la pandemia. La vulnerabilidad se asume como la clave interpretativa del humano, como el Sitzimleben, desde el cual el sujeto encuentra una respuesta de carácter realista que le devela la imposibilidad de hallar en los avances tecnocientíficos la inmortalidad, la felicidad y la superinteligencia ofertadas por los tecnooptimistas. A su vez, se ofrece una interpretación que espera que sea pues teológica, antropológica, humanista de la vulnerabilidad, desde la cual se invita al ser humano, al creyente, tanto como al no creyente, ¿por qué no?, a reinterpretar su existencia de cara al sufrimiento, a fin de que, haciendo suyo el dolor ocasionado por una enfermedad, lo ofrezca como don de sí. Primer apartado, tecnooptimismo e incertidumbre, seres humanos potenciados. El ser humano, con su inteligencia, ha logrado adaptarse a los desafíos que le ha presentado su entorno. Por ello, ha sabido construir herramientas con las cuales se desenvuelve para lograr fines como protegerse de la lluvia, alcanzar los frutos, conservar el fuego, entre muchos otros beneficios. Si se considera esta apreciación desde una perspectiva histórica, se comprende que la tecnología hacía parte del ser humano desde su misma aparición. Ya Duhamel afirmaba que el humano es un ser técnico y que no puede concebirse la idea de una sociedad humana desligada de la tecnología, ya que ésta ha hecho siempre parte de su vida.
Hoy en día los avances tecnocientíficos han logrado una ventaja exponencial en el uso de artefactos. Con la capacidad adquirida para modelar su medio, se ha sabido proyectar hacia un futuro en el que la tecnología lleva a un cambio total del hombre y su mundo. Una mirada optimista de las ciencias aplicadas que desea dar respuesta a las limitaciones humanas. Es esta búsqueda la que algunos llaman transhumanismo, en la cual se considera el avance tecnológico o que el avance tecnológico, perdón, debe llevar a una revolución del hombre para no ser limitado por ninguna circunstancia, sino para determinar él mismo su futuro. Es preciso, entonces, definir el transhumanismo como un movimiento que es cultural y biotecnológico. Para Antonio Diegues, catedrático de la Universidad de Málaga, cuando hablamos de transhumanismo estamos hablando de una filosofía de moda, de una cosmovisión propia de la época posmoderna, que ofrece una utopía. Y que es una utopía en la cual él resalta que es fuerte para un tiempo en el que los grandes relatos han caído en descrédito. En ese sentido, el transhumanismo se convierte en un proyecto de salvación laica que pide a la sociedad depositar la esperanza en la inteligencia humana y en el uso de las nuevas tecnologías. Para Emilio Justo, docente de la Universidad Pontificia Salamanca, se trata de un proyecto cultural tecnológico que intenta liberar al ser humano de todo lo que le oprime y le hace sufrir con el objetivo general de mejorar lo humano mediante una revolución técnica que lleve a un estado transhumano. Bueno, nada más voy a considerar este primer apartado y uno segundo que me parece muy importante para poder ir a mi propuesta. Este segundo apartado, entre el primero, le subtitulo Desprecio por el cuerpo. Antes de pasar a la reflexión central, la cual intentará interrogar a los transhumanistas sobre su visión prometeica, esperanzadora de la tecnociencia, conviene exponer de manera sucinta la visión antropológica acogida por el transhumanismo en su vertiente informática. Ingenieros como Morava y Kurzweil manifiestan abiertamente en sus obras un desprecio por el cuerpo, por lo material o por lo biológico. Comprender la valoración negativa que hacen de la corporeidad es un punto clave para entender su optimismo en la ciencia y su creencia en que no existe hoy virus o enfermedad humana que pueda representar un desafío para la ciencia actual. El movimiento transhumanista posee de fondo una filosofía neonóstica que valora solo la inteligencia del ser humano por encima de su corporalidad. Desde esta concepción, la eliminación del cuerpo y su fusión con la máquina equivale a una liberación, la cual, sin los límites de la biología, podrá trascender la vulnerabilidad impuesta por el azar. Las propuestas del transhumanismo info creen importante liberar, mejorar, superar la corporalidad biológica. El argumento que respalda dicha idea está anclado a una visión antropológica del siglo XX, la cual establece una distinción entre naturaleza y cultura. Pensadores como Arnold Gelland, Ortega y Gasset, Malinowski, repensaron lo humano a partir de una segunda naturaleza, la cultura. Para Gelland, por ejemplo, en continuidad con lo establecido por Nietzsche, el ser humano es un animal de carencias, un ser incompleto, indeterminado y deficiente, un animal incompleto en el sentido lato del término. Es por ello que la técnica le habilita para enfrentarse y transformar su mundo. La técnica es, y esta idea la reitera Diego Parente, una prótesis que ayudará al ser humano a equiparse para enfrentar de mejor manera al mundo, idea que será asumida por los transhumanistas de manera directa por Hans Moravec en su obra El hombre mecánico, en donde el escritor afirma que la cultura es la categoría nuclear que explica lo humano. Y por eso, en primera instancia, Moravec intenta establecer una diferenciación entre la biología humana, a la cual caracteriza como lenta, estática, y a la cultura, a la cual define como rápida y dinámica. Luego de ello, en un segundo lugar, define la cultura como información. A diferencia de los teóricos culturalistas que creen que la cultura es un todo complejo, como lo dijo Taylor, los transhumanistas, especialmente Borag, reducen la cultura a información.
haciendo de dicho concepto la clave hermenéutica para interpretar lo humano y proponer una mejora tecnológica que le permita ampliar el almacenamiento de la información. Vamos del cerebro al software. Voy a dejar hasta allí para pasar al momento clave de, de mi intervención. La aparición del nuevo coronavirus pone en crisis los postulados transhumanistas. Como ejemplo, se puede citar a Harari, quien en su libro Homo Deus profetizaba que las epidemias no iban a constituir una amenaza para la sociedad del siglo XXI. Para el escritor israelí, con los adelantos científicos que se poseen en la actualidad, los médicos corren más deprisa que los virus y, por tanto, si se llegara a dar una pandemia, sería como en el año 2050 o se trataría de un invento científico laboratorio. Si bien la lucha contra todo tipo de dolor y enfermedad es un esfuerzo, no solo del transhumanismo, sino del ser humano que desea mejorar su condición, la incertidumbre se instala cuando un diminuto virus hace flaquear la esperanza total en una salvación tecnológica. Para el transhumanismo, la vulnerabilidad del cuerpo que provoca su enfermedad y su terminación constituyen degeneraciones que deben ser eliminadas a como dé lugar. Las patologías son vistas como errores del sistema que pueden tener respuesta en la tecnología. Al fin, ¿qué va si son problemas técnicos, entre ellos la muerte, a los que deben responder los científicos y no los chamanes o sacerdotes? El transhumanismo, apoyado en su tecnooptimismo, proyecta que los límites del cuerpo que lo llevan a enfermarse y a morir se pueden vencer. La vejez y la muerte constituyen patologías que son equiparables a la enfermedad, por lo que se debe procurar su erradicación. Desde esta perspectiva, la inmortalidad se presenta como un derecho universal en el futuro, puesto que la muerte viola fundamentalmente la capacidad humana, la ética humana. Actualmente se adelantan múltiples estudios, unos de carácter tecnológico, otros genéticos, para lograr la tan anhelada meta. Algunos de los representantes más reconocidos, entre ellos Aubrey de Grey, Ray Kurzweil, entre otros, asumen una opinión positiva frente a la posibilidad de alargar la existencia y de liberarla de las vicisitudes de la biología. Voy a pasar a la propuesta. De cara pues entonces a estas propuestas transhumanistas, hay que intentar establecer una conexión entre transhumanismo, pandemia y vulnerabilidad. La pandemia del siglo XXI ha llegado en un momento en que la raza humana se creía invulnerable, pero con la llegada del COVID se generó una total disrupción que no hizo distinción entre países del primero o del tercer mundo, ni entre ricos y pobres, ni entre razas, credos, sistemas económicos, etc. La vulnerabilidad humana quedó totalmente expuesta por la pandemia. Es ahora menester dar una explicación o definición de lo que se entiende por vulnerabilidad y formular desde una reflexión antropológica de carácter teológico, humanista, un interrogante al transhumanismo. Como respuesta a la ficción creada por las propuestas tecnológicas, la herida creada por la pandemia ayuda a resignificar el sentido de la historia. La COVID-19 parece que llegó en un momento en donde estas elucubraciones transhumanas, entre ellas la premisa seréis como dioses, están lejos de ser realidad. El hombre aún no ha podido dejar de ser vulnerable. La enfermedad y la muerte todavía son invencibles. El esfuerzo de las ciencias en la actualidad de las biotecnologías no debe entenderse como el final o la total erradicación de la enfermedad. La realidad patológica evidenciada por la sociedad actual se transforma en el contexto hermenéutico, en el Sitting-Leven interpretativo de la condición humana, para preguntarse por la vulnerabilidad y su relación con la vida del hombre. De acuerdo a Ramón Valdivia, la vulnerabilidad, término latino vulnerabilis, es una herida, una condición física y moral que hace de los seres humanos sujetos susceptibles de ser heridos. A su vez, la vulnerabilidad puede explicarse a partir del uso del verbo latino ferire, el cual es traducido al castellano como perforar o cortar. Por lo tanto, esta condición, herida o perforación, le viene al ser humano de su biología. El cuerpo limita al ser humano para alcanzar la divinidad, por ello, a través de la historia se ha intentado reducir o superar la corporeidad. Si bien la aspiración humana de mejoramiento es una búsqueda pertinente, lo que no lo es se vincula a las pretensiones de autosuficiencia que se arroga la tecnociencia. Hay que reconocer que no ha existido un periodo de la humanidad en el cual
mediante el uso de la técnica, se afronte el límite humano. Sin embargo, dicho argumento no debe llevar a concluir que la tecnología y la ciencia son las respuestas definitivas al mal físico, social, moral al que se enfrenta el ser humano. Conviene moderar las aspiraciones y no desconocer la realidad finita que poseen los seres vivos. Pedro Laín Entralgo, médico español, dice que hay que entender la vulnerabilidad o enfermabilidad como una dimensión antropológica. Como problema antropológico, la enfermabilidad integra o reúne 4 órdenes de la realidad del hombre: el psicoorgánico, el social, el histórico y el personal. La enfermedad, en cuanto a momento psicoorgánico, se representa como un conjunto de alteraciones que transcurren en el organismo y la psique del ser humano. Esta manera de entender la enfermedad es quizás el más importante, al que más tiempo le ha dedicado la ciencia y la tecnología, debido a que suele reducirse todas las explicaciones a un plano meramente biológico. Dicha claridad es importante para la reflexión. Allí está el centro de los malentendidos actuales. Se desconoce las demás dimensiones del ser humano, la social y la trascendental. Mientras esto ocurra, la vulnerabilidad será un problema ético a lo sumo, un problema técnico a superar. La enfermabilidad debe ser acogida desde otros momentos más, desde su relación con lo social. Aquí hay un campo amplio de aportaciones que van desde los tratados de sociología médica hasta disciplinas como la patología sociosomática. Desde su conexión con lo histórico, Laín acentúa la importancia que tiene en la génesis y configuración de un cuadro morboso el conocimiento de la situación histórica o sociocultural. Las enfermedades sufridas por la humanidad han estado asociadas a una situación histórica determinada. En esa medida había que cuestionar cuál es la nuestra. Por último, el médico español resalta la importancia del momento personal. Las enfermedades no se reducen a alteraciones orgánicas, también son un modo aflictivo y anómalo de vivir personal. Es decir, las enfermedades también hacen parte de la autobiografía. Entendía la vulnerabilidad como un límite que se vincula a la realidad psicoorgánica, social, histórica, personal, se abre un horizonte diferente. La enfermabilidad no solo condiciona, también da apertura. La enfermedad no es solo un patos, es también un ergón, una posibilidad creadora o cuasi creadora en la que la persona enferma responde a su vulnerabilidad a partir de una apropiación personal. No puede diluirse el sujeto de cara a la enfermedad. Aunque la enfermedad conduzca de manera inexorable a la finalización de la vida, bien expresa Laín, para el teólogo el enfermo es ante todo un hombre que en verdad dice o puede decir: yo padezco mi enfermedad. Voy entonces a las conclusiones, en donde espero dar una visión teológica. Si bien 3 son las sendas que recorre en su ensayo el médico español, en su texto titulado Mysterium Doloris hacia una teología de la enfermedad, hay una a la que hay que prestar particular importancia. Hay una teología de la ayuda médica. Sobre dicho interrogante puede formularse un cuestionamiento más que una respuesta del transhumanismo. A ver, si la tecnociencia como el ideal de mejoramiento humano pretende con la inteligencia artificial satisfacer las necesidades del hombre en todas sus dimensiones, generando cambios que buscan superar las limitaciones ontológicas, físicas, biológicas y psicológicas, a fin de que no hagan parte de la naturaleza humana, entonces la primera tarea a realizar es la del cuestionamiento. ¿Existe una ciencia de la perfección? El transhumanismo es la respuesta última al límite humano. La vulnerabilidad es radicalmente un problema técnico y hasta ético. El ser humano del siglo XXI cuenta con una ciencia de carácter cuasi sagrado, mediante la cual puede borrar de su existencia toda condición de enfermabilidad. Contrario al planteamiento meliorativo de la tecnociencia, la antropología teológica y junto a ella la antropología integral de Laín se cuestiona de cara a la vulnerabilidad sobre la posibilidad de convertir el sufrimiento en mérito. Para llegar a este planteamiento se hace necesario cuestionarse en qué consiste el estar enfermo desde el punto de vista teológico cristiano y qué puede decir la teología cristiana sobre la natural disposición del hombre al accidente morboso. La enfermedad, lejos de ser un castigo divino por los pecados del creyente, es para el cristianismo, como lo expresó San Beda, vulneratio in naturalibus, es decir, herida en los bienes naturales. Todo ser humano se encuentra ante la posibilidad de enfermar y todavía más.
Fiel a la visión neotestamentaria, la India dirá con San Pablo que la enfermedad es un misterio iniquitatis. La enfermedad y el dolor ocasionados por la vulnerabilidad humana conducen a un profundísimo mysterium doloris, que encuentra sentido en el mysterium crucis. Si el médico obra en orden a las causas físicas, a lo patológico, el teólogo se esfuerza por comprender el sentido del dolor en la economía soteriológica de la creación. De esta interpretación, el propio Juan Pablo II dará explicación en su carta apostólica Salvifici Doloris. Para el santo polaco, el sufrimiento tiene un valor salvífico, de allí que dé apertura a su tratado, haciendo mención de las palabras de San Pablo: suple en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Al igual que lo hizo el médico español, el Papa asocia sufrimiento y cruz, el sentido humano con el sentido redentor. Frente a la pregunta que procura todo ser humano, ¿por qué sufro?, la cual es una pregunta de sentido antropológico, Dios ofrece respuesta: porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En este sentido, la vulnerabilidad, si bien es herida o perforación, también es un lugar y un espacio de resignificación de la existencia, una escuela de humanismo. La vulnerabilidad no es solo límite, es apertura. En el dolor del otro hay un encuentro con el sí mismo. La enfermabilidad es un espacio para que el yo y el tú se encuentren, se miren al rostro, un espacio propicio para descubrirse más allá del yo y del tú como un nosotros. La vulnerabilidad habilita al ser humano para ser comunitario. De allí el nuevo sentido aportado por Jesús para la comprensión del prójimo. Voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias al profesor Johnny García por la excelente exposición. No sé si hay preguntas o comentarios aquí. Eugenio tiene un comentario. Muchas gracias, Johnny, por la exposición muy interesante que abre bastantes aristas. Y tengo una pregunta, o tres preguntas en una, por decirlo de alguna manera. Una directamente desde la ignorancia. Hace 20 años atrás era muy difícil encontrar atención a los textos transhumanistas. Bostrom, Kurzweil, Savulescu eran desconocidos, prácticamente no se conocían. Si uno se metía en internet y ponía transhumanismo, poshumanismo, prácticamente no había nada. Y hoy en día ríos de tinta se han escrito sobre el transhumanismo, congresos sobre el transhumanismo, la Singularity University no da abasto con gente que quiere ir a hacer cursos de verano, ¿cierto?, a escuchar a Kurzweil, etcétera, etcétera. ¿A qué atribuyes tú? Porque las tesis transhumanistas no han cambiado en el tiempo, desde hace 30 años hacia acá. El manifiesto transhumanista ya tiene 20 años tranquilamente. Sin embargo, hoy en día hay una tremenda atención, por decirlo de alguna manera, de la comunidad académica. Y son, por decirlo así, muy tomados en serio. Entonces, tú desde tu experticia, ¿cuál dirías tú que efectivamente es lo que ha cambiado allí para que los transhumanistas y los posthumanistas con todas sus vertientes sean muy tomados muy en serio? Después, respecto al tema de la vulnerabilidad, uno podría decir que en la perspectiva transhumanista el hombre es una suerte de máquina vulnerable. Si fuese una máquina vulnerable, uno diría el hombre es una máquina que se va desgastando con el tiempo. Por lo tanto, hay que repararla, ¿cierto?, el enhancement famoso de los transhumanistas. Pero no se podría hacer otra lectura y pensar que en realidad, en la mirada transhumanista, el hombre es más que un ser vulnerable, sino que, siguiendo con esta metáfora, es en realidad una máquina que viene con un desperfecto de fábrica. Por lo tanto, ya no se trata de mejorar esa máquina, sino que cambiar radicalmente la máquina. Una máquina que cambia a otra. O sea, a lo que voy es que hay una suerte como de pesimismo radical, antropológico, en el transhumanismo, y que no solamente es un problema de vulnerabilidad, como tú muy bien lo reflejabas, sino que hay algo un poco más profundo. Y por último, el transhumanismo, si bien es cierto, el mismo Bostrom lo define como un movimiento cultural, cierto, intelectual, etcétera, etcétera, hay una reivindicación ética. Todo esto se hace a nombre de la ética, porque lo que se trata es hacer un mundo feliz, por decirlo de alguna manera.
¿No crees tú que la ética transhumanista es una ética mesiánica en el sentido que en el momento que los postulados tecnológicos, como dicen los transhumanistas, en el momento que se cumplan, hay una superación de la ética? ¿En qué sentido? Y ahí yo creo que hay un error socrático. Los transhumanistas creen que la técnica, por definición, hacen al hombre bueno. Siempre sabemos que si hay un héroe, hay un villano. Entonces, está esta idea acá de que una especie de nus tecnológico nos va a hacer a todos personas buenas, por lo tanto la ética va a desaparecer. No sé qué opinas tú sobre eso, si hay una suerte de mesianismo en la ética transhumanista. Ok, muchas gracias por las preguntas. Voy a comenzar con la primera. Algo que ha diferenciado la posibilidad de que el transhumanismo hoy sea tan abundante y tan reconocido también en textos académicos y en personajes de gran trayectoria como Diegues, como Marcos, como Echeverría. En Argentina mismo está allí Mariano Asla, Paula Sibilia, entre otros. Yo digo que en primer lugar se debe a los descubrimientos científicos o avances científicos que se han hecho en materia de el transhumanismo biomédico. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, lee de forma despaciosa y reflexiva los textos de Diegues, uno va encontrando, por ejemplo, en el último que es Cuerpos Inapropiados, creo que se llama, va encontrando los grandes avances que se han venido haciendo en materia de transhumanismo biomédico, ¿no? Todo el tema de las células, la técnica de CRISPR-Cas9, entre otras cosas. Entonces, estos adelantos tecnológicos hoy han llevado a que nos tomemos en serio esto del transhumanismo, ¿sí? No tanto pasa con Kurzweil, con Moravec, que son más de la vertiente informática y que su pretensión está más en convertirnos en máquinas que en continuar la humanidad. Entonces ahí hay un primer elemento, esos avances tecnológicos y todo lo que se está haciendo con técnicas de indexación del genoma humano ya alertan y ya empiezan a mostrarnos que es posible que sí logremos erradicar ciertas enfermedades a través del uso de tecnología. Entonces yo creo que ese es un primer elemento que da respuesta. Hemos visto que esto va en serio, que no es simplemente ciencia ficción, sino que es ciencia ficción hecha realidad, como lo dice Diegues. Un segundo elemento que lleva a la abundancia del transhumanismo es que hemos emigrado de un modo pedagógico de aprender, lo hacíamos a través de las academias, hoy la gente disfruta de las narrativas audiovisuales. Entonces vemos en Netflix y en estas plataformas digitales, vemos con continuidad que la mayoría de películas y que muchas de las series nos están narrando, como Black Mirror, nos están narrando los nuevos problemas sociales, éticos, entre otros más, a los cuales nos estamos sometiendo con el uso de las tecnologías. Entonces yo diría que esas son las dos razones por las cuales el transhumanismo comienza a ser ahorita un tema muy mencionado en el mundo académico también. La segunda, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que he ido encontrando en mis investigaciones, que el problema de la antropología cyborg o de la antropología transhumanista es que está construida sobre un pesimismo antropológico en el cual concluimos que no hay salvación, que la única posibilidad que tenemos para que no desaparezcamos como especie es volvernos 100% máquinas. Algunos son moderados. Kurzweil es moderado. Kurzweil dice que debemos hacer una evolución de un cuerpo 1.0, así lo llama él, a un cuerpo 2.0, hasta llegar a un 3.0. Imagínense en el lenguaje, ¿sí? Cuerpo 1.0. Entonces vamos de un sapiens a un homo roboticus. Y entonces en ese pesimismo antropológico no se alcanza a reflexionar sobre lo que realmente es el hombre como cuerpo. Yo creo que ese es un interrogante esencial para el transhumanismo, ¿qué somos como cuerpo? De hecho, Kurzweil, en su obra más importante, que es La singularidad está cerca, dice que la materia es tonta. Ese es el adjetivo que le da a la materia. La materia es tonta. Al parecer, pues Kurzweil sabe mucho de informática, pero al parecer no sabe nada de cosmología ni de evolución, porque no se ha dado cuenta que en la materia hay un dinamismo que al estructurarse posibilita no solamente protones, neutrones, electrones, sino que posibilita mucho más. Posibilita hasta seres vivos y seres vivos complejísimos que somos capaces de decir yo. Entonces,
esta gente como que simplemente ha concluido de que la materia no dio más y que hay que perfeccionarla a través de la tecnología. En ese sentido, entonces nos vamos a convertir en los próximos seres tecnológicos que son manipulables por sí mismos. El problema de ser una máquina inteligente es que ser un software, en vez de ser un ser humano, lleva a la posibilidad de que seamos hackeables y dominables. Eso lo olvidan. Y por último, sí, hay una reivindicación ética, pero yo creo que hay que interrogar la relación entre ética y dolor. Está siendo muy aceptada esa tesis de que todo lo que produce dolor es un problema ético. Entonces, la vejez es un problema ético, la muerte es un problema ético. Y lo peor, estamos concluyendo que los problemas éticos los arreglan los ingenieros. Al respecto, hay algo que me gusta de Diego Gracia, es que Diego Gracia dice, bueno, digámosle a los neurólogos que listo, que es muy importante todos los avances que se den en materia de neurología, en materia del cerebro, pero hagámosle caer en cuenta que no todos los datos que nos dan son datos filosóficos. Es decir, pongamos al transhumanista en su lugar. Venga, pues hábleme de informática, pero demos espacio a que el filósofo hable, al que teólogo hable, pero eso hoy se está limitando por esa cuestión de que están haciendo grupos. Entonces estos son los bioconservadores, que seríamos los filósofos y los teólogos, y estos son los bioprogresistas, que serían los que creen en la tecnología. Entonces, sí hay una reivindicación de la ética, pero hay que repensar qué estamos entendiendo por ética, porque estamos teniendo miedo de hablar, estamos teniendo miedo de defender un criterio que postule un límite a las propuestas tecnológicas. Yo estoy de acuerdo con la tecnología, miren, utilizo diadema, estoy conectado a través del internet, del computador, pero eso no indica que como persona y como miembro de una sociedad no tenga que exigir que haya un límite en los adelantos tecnológicos que hagamos. Espero haber respondido a las 3 preguntas. Muchas gracias por ellas. Muchísimas gracias. Creo que tenemos espacio para una pregunta más. No sé si hay preguntas. ¿No hay? Profesor Folegatti. Y para que se escuche en la transmisión. Es un prehumano. Hola, Johnny, gracias por la muy estimulante presentación. Yo quiero ser a veces de un transhumanista que te oye y se escandaliza por una serie de afirmaciones que tú has dicho. Daría la impresión que te gusta el dolor y te gusta la enfermedad, que preferirías que en un punto nos dejáramos de investigar y de ayudar a la gente, ¿no? Da la impresión que hay una falta de caridad con el ser humano que sufre de mil maneras y además hay un quiebre con una tradición que viene desde los primeros hombres de intentar evitar el dolor y la enfermedad y de facilitar la vida, ¿no? Da la impresión que hay una serie de tendencias humanas, que son las que más o menos acabo de decir, una serie de tendencias humanas que el transhumanismo, de las cuales el transhumanismo sería tan solo una continuación. Habría un punto entre, no sé, ¿no?, entre la vacuna o entre algo más básico, ¿no? Haber descubierto que un ungüento ayuda para una herida, la vacuna y ciertos principios transhumanistas, digo de nuevo, pareciera ser que hay una continuidad, ¿no? Y que para no seguir el avance o la vía, el camino del transhumanismo, habría que meter un criterio de otro tipo y no sé cuál sería esa causa, ¿no? Ya. ¿Cuándo deberíamos dejar de luchar contra el dolor? No parece haber una respuesta. Ahí termino mi personaje y ahora te doy la... Excelente. Pues primero iniciar diciendo lo siguiente, que me alegra mucho que en posición de transhumanista algunas afirmaciones logren interrogar, asustar, porque justamente el problema es que con Nick Bostrom en su texto
las raíces históricas del transhumanismo, Nick Bostrom pinta el transhumanismo como heredero de los ideales históricos del ser humano de encontrar la inmortalidad y la cura de sus enfermedades. Pero Nick Bostrom hay un elemento que no cuenta, y ahí yo estoy en acuerdo con Rafael Monterde, este pensador español, que cuando narra las ideas históricas del transhumanismo, las pone en contexto. ¿Y saben cuál es el contexto del transhumanismo? John Walton, ¿sí? Con Walton se propone una nueva religión, una nueva ciencia, la ciencia de la eugenesia, la ciencia de la eugenesia. Entonces, la diferencia entre el ideal histórico del ser humano, sentido por todos, de evitar el dolor y la enfermedad, y el transhumanismo, es que el transhumanismo se ha decantado por una única forma, y es la tecnológica. Y entre ella, no solamente la tecnológica, sino que se ha decantado en una de sus vertientes por que tengamos que ser robots para evitar la vulnerabilidad. Pues ven, yo te digo, eso también es espuma, ¿no? Eso también es espuma. Nos están vendiendo, pues yo al menos no quiero dejar de habitar este cuerpo para ser una máquina hackeable y poder vivir per secula seculorum. Entonces ahí hay un problema de realismo. Lo segundo es que Laín Entralgo dice algo muy interesante en un texto de 1996 que titula Ser y conducta del hombre. Él dice, a ver, pongámonos serios. El problema con estos nuevos movimientos tecnológicos es que afirman que a través de ellos se va a lograr vencer la vulnerabilidad y la enfermabilidad. Esto es mentira. Ha habido una lucha constante de la medicina en Occidente y en Oriente por vencer la vulnerabilidad, pero esa lucha constante no ha conseguido transformarla o incluso eliminarla. La ciencia médica hasta hoy no es una ciencia médica a las perfecciones. Entonces ahí hay una tesis o una aspiración que hay que modelar o que hay que matizar. ¿Es el transhumanismo una ciencia a todas las perfecciones? Y es más, Echeverría diría en Ciencia del Bien y del Mal que lo que más nos debería preocupar no es una ciencia que traiga consigo bienes y males, sino una ciencia que se diga a sí misma que como consecuencia solamente trae perfecciones, bienes. Eso es imposible, eso es inviable. La tecnología, ahorita ponían el ejemplo del cuchillo que sirve para pelar, pero también para matar. La ciencia trae consigo bienes y males. Entonces es imposible quitar eso. Entonces lo que hay que llamar a los transhumanistas es a una moderación, Venga, la vulnerabilidad, el dolor, si es eliminable a través de ciertos elementos científicos, esto es interesante, pero entonces no pretendamos hacer de la vida un idilio. ¿Qué vamos a hacer viviendo 500 años supremamente felices y sin preocuparnos de nada? Nos van a someter a la peor de las esclavitudes, la de la aburrición, ¿sí? Entonces ahí está el problema, diría yo.